Objetivo, arruinar a los empresarios. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. ¿Por qué digo objetivo, arruinar a los empresarios? Muy sencillo. He tenido varias reuniones con varios empresarios y me están diciendo que tienen enormes dificultades para terminar de llegar siempre a final de mes pagando la seguridad social, que los costes de la seguridad social se han disparado. Y bueno, yo la verdad es que no tenía una sensación tan clara como la que tenían ellos, así que me he puesto a hacer los números para que los veáis aquí. He cogido los datos del primer trimestre del 2019, los del 20, los del 21, los del 22, 23 y 24, y comparo, es decir, vemos los crecimientos que están teniendo, por un lado, los cotizantes a la Seguridad Social y, por otro lado, las cotizaciones que se están recaudando. Bien, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado lo siguiente, que mientras los cotizantes a la Seguridad Social del primer trimestre del 2019 comparado con el primer trimestre del 2024 han crecido un 9,6%. Cifra que parece razonable, sobre todo teniendo en cuenta que la reforma laboral llegó en el 2021 y por lo tanto desde entonces se ha incrementado de forma sustancial los fijos discontinuos. Pero lo que no tenía ni idea, y yo tampoco lo sabía, es que las cotizaciones, los ingresos por cotizaciones sociales que ha tenido la Seguridad Social en el primer trimestre del 2019 comparado con el primer trimestre del 2024, es que estas cotizaciones han crecido un 30,9%. Han pasado de 37.000 millones a casi 48.500 millones. Es decir, en un mismo trimestre, en el 2019, con respecto al de este año, han crecido casi en 11.500 millones, que esto supone crecer un 31%, mientras que los cotizantes, los señores que trabajan en las empresas, en total solo han crecido un 9,6%. Es decir, se ha multiplicado por 3 el coste que pagan las empresas. Claro, ahora les entiendo, ahora entiendo a mis amigos los empresarios que de verdad están teniendo enormes dificultades para llegar a fin de mes. Y es que a veces nos olvidamos de una cosa, que los únicos que crean empleo, aparte de la burocracia, aparte de los funcionarios, aparte de los empleados públicos que se crean en todos nuestros órganos administrativos, de verdad, el empleo que genera ingresos al que pagamos con nuestros impuestos es el que se crea a través de las empresas, incluidos los autónomos y considerados como empresas individuales o que generan varios puestos de trabajo. Si los machacan, nos machacan a todos. Esto no tenemos que olvidarlo. O sea, el machaque al empresario es un machaque a la economía del país. Y eso es lo que está haciendo este gobierno socialcomunista con nosotros, con los empresarios. Los está machacando vivos, está dejándoles sin caja para poder invertir. Y esto, a largo plazo, lo que supone es un deterioro del tejido empresarial. Muchas empresas irán poco a poco cayendo y destrozándose y desapareciendo porque no pueden seguir compitiendo con otras grandes organizaciones que tienen mayores márgenes y que tienen mayores capacidades. Señores, este gobierno va a por los empresarios, no tengáis duda. Y además quiere cargárselos, pero se cargará el empleo. Esta es una información única, esta no existe. Esta, por primera vez que se va a ver, va a ser en este canal. Así que, si te ha gustado este vídeo, por favor, dale me gusta, compártelo en redes sociales y no te olvides, estás en Si el Gobierno lo permite.